Jesús rogó al Padre al orar, pidió por nuestra unidad. El mundo nos quiso guardar, y así juntos con él estar. Mejor que uno dos será, pues si uno cae, el otro ayudará. Porque cuando tres no veces pronto no se romperá, si alguien domina no se resistirá. Pues juntos venceremos, así nos lograremos, juntos eternamente y en un mismo amanecer, el mismo sentimiento, el vínculo perfecto, humildes y en amor, siguiendo la verdad de ser, y así permanecer. Y ambos juntos y de acuerdo no están, o si no puede ser tomando verdad. Recuerda que todos buscando a quien devorar, se sabe un vamos juntos a luchar, pues juntos venceremos, así nos lograremos, juntos eternamente y en un mismo amanecer, el mismo sentimiento, el vínculo perfecto, humildes en amor, siguiendo la verdad de ser, así permanecer. Unidad. Cuando sientas que el dolor va acabando con tu amor, mira a Cristo, mira a Él, el amor que siempre es fiel. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas desmayar ante la adversidad, busca a Cristo y verás que descanso en Él tendrás. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas tú caer ante el diablo burlador, busca a Cristo, mira a Él, quien te libra de su red. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas el temor de luchar por el Señor, busca a Cristo, pide fe, Él te colma de valor. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Amén, gloria al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Aquí estamos una vez más en vivo a través de Radio La Palabra. Quiero mandar saludos a nuestra hermana Francisca Delgado. Muchas gracias, hermano. También a nuestro hermano David Rodas. Muchas gracias, hermano David. Que Dios me lo bendiga. Vamos a continuar, mis amados hermanos, con un tema más de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en Romanos capítulo 3 y su verso 9 en adelante.
El tema de esta noche, mis amados hermanos, se llama Todos pecaron. Bueno, esa será nuestra meditación. Como todos los viernes estamos meditando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que mis amados hermanos, vamos a ir a Dios en una oración para poder entrar en la meditación de su palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí presente, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos van a estar sintonizando, Padre Celestial, de manera presente, como también de manera pregrabada, Padre Celestial. Ponemos en tus manos a cada uno de ellos y te damos gracias por la vida y la salud de cada uno de ellos, Padre. En cualquier necesidad, Padre, que ellos puedan estar pasando, ya sea física, material, Padre Celestial o espiritual, Padre, los ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por la salvación y que tú seas honrado, alabado y glorificado, Padre, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos. Vamos entonces a meditar la palabra de nuestro Dios en esta maravillosa noche. Para esto vamos a ir, mis amados hermanos, a la carta del apóstol Pablo a los romanos. En Romanos, su capítulo y su verso 9 en adelante. Es ahí donde estaremos meditando en esta maravillosa noche, mis amados hermanos. Espero que, que se esté escuchando, ¿verdad? En esta maravillosa noche vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos. En Romanos, su capítulo 3 y su verso 9. Estaremos meditando, mis amados hermanos, en esta maravillosa noche. Vamos a ir a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero mandar saludos a nuestra hermana Carmen Osuna Casa. Gracias, hermana. Que Dios me la bendiga. También a nuestro hermano Mariano Hernández. Bendiciones, hermano Mariano Hernández. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en esta maravillosa noche. Dice la palabra de Dios de esta manera. Capítulo 3 y verso 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta. Con su lengua engañan, venenos de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Ahí vamos a quedarnos, hermanos, en esta maravillosa noche. Como ya hemos visto, mis amados hermanos, en los pasajes anteriores, el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, de la ventaja que tenían los judíos. Y la ventaja era, hermanos, de que a ellos se les reveló la palabra de Dios. Pero tener la revelación de la palabra de Dios también llevaba consigo responsabilidad. Entonces, ellos tenían una responsabilidad y era demasiado, mis amados hermanos. Y entonces, ahora el apóstol Pablo concluye, ¿verdad?, que todos pecaron. Algunos hermanos le llaman esto como la corte, ¿verdad? La corte donde todo el mundo es juzgado. Y pues ya sabemos, ¿verdad, hermanos? Todos salimos culpables. Otros le llaman que estos pasajes, esos textos son conocidos como los exámenes del médico, o sea, del doctor. En este caso, el doctor es Dios. Y Él nos examina y nos dice, ¿verdad?, que todos estamos enfermos. Bueno,
No hay quien se escapa, así es la palabra del Señor. Entonces, en este tema, hermanos, vamos a meditar en este texto 2 puntos. Uno, todos pecaron. Y número 2, el pecado y el ser humano. Es como cuando la justicia atrapa a un grupo de delincuentes y al ser interrogados se empiezan a culpar unos a otros. Al final la ley los investiga y todos salen culpables. Así está el mundo ante Dios. No queda más que reconocer que somos culpables y recibir la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, hermanos. Los hermanos en Roma, los judíos, también los gentiles, no podían entender verdaderamente el evangelio, ¿verdad? Entonces, daba lugar para vanagloriarse, daba lugar para discriminar a otros hermanos, daba lugar para presumir su forma de ser. Y en este caso, mis amados hermanos, cuando entendemos, ¿verdad?, el evangelio de Dios, no hay lugar, hermanos, para vanagloriarnos, no hay lugar para sentirnos mejor que otros hermanos, ya sea por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de trabajar, por lo que sea. El apóstol Pablo deja claro allá en 1 Corintios 15, 7 al 11, que él había trabajado más que todos los apóstoles, pero que no era él, sino era la gracia de Dios que estaba en él. Entonces, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. No hay lugar para sentirse mejor que otros. El único mejor, el único grande, el único que se lleva toda honra y toda gloria es aquel que fue capaz de vivir conforme a la voluntad de Dios y a quien no se le puede acusar que pecó. Este es, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Y que toda la honra y toda la gloria, hermanos, sea siempre para Él. Todos pecaron, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, su verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En este caso, la pregunta que el apóstol Pablo le hace, se lo hace a los judíos, a los que presumían, ¿verdad?, ser el pueblo elegido de Dios, a los que presumían una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, a los que presumían de vivir en una vida moral mejor que la de los gentiles. Y en realidad el apóstol Pablo les pregunta, ¿verdad?, si ellos eran mejor que los gentiles. En este caso nosotros podemos hacernos la pregunta en el tiempo actual, ¿verdad? ¿Somos nosotros mejor o mejores que los que no han creído en el evangelio? ¿Somos nosotros mejores que aquellos hombres que nosotros vemos, ¿verdad?, y juzgamos sus vidas perversamente, se podría decir, ¿verdad? A veces el cristianismo, hermanos, tiene a veces prejuicios, ¿verdad? A veces juzgamos a las personas que son diferentes a nosotros. A veces juzgamos, hermanos, la vida de otras personas. eh, y en cierta ocasión tal vez nos sentimos mejores que ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros conocemos, ¿verdad?, una persona que es, ¿verdad?, se podría decir del lado feminista o que es, ¿verdad?, del movimiento, bueno, que tiene inclinaciones homosexuales, ¿verdad? Quiera Dios que nosotros, hermanos, no vayamos a juzgarlo, ¿verdad? No vayamos a sentirnos mejores que ellos, no vayamos a presumir nuestra vida, ¿verdad?, a ellos, porque de eso no se trata. Tenemos que reconocer que ante los ojos de Dios no hay nadie mejor, mis amados hermanos. En este caso, los judíos no tenían nada que presumir, ni siquiera a los gentiles creyentes, ni a los no creyentes, porque todos habían pecado. Todos. Ahora usted podrá decir, ¿verdad?, que usted no peca, ¿verdad? Pero es que solamente basta una sola vez para pecar. Y una vez pecando, hermanos, con una sola vez, ya estamos alejados. Estamos alejados de Dios. Ya no podemos acercarnos a Dios porque Él es santo y Él no tiene comunión con el pecado. Entonces, hermanos, en este caso el juicio es universal. Es un juicio en el sentido de buscar, pues, ¿verdad?, si salimos culpables o no. Número uno, todos pecaron. Inciso A, es un juicio, ¿verdad?, universalmente. Cuando habla de todos, se está refiriendo
número 1, todos, inciso A, judíos, inciso B, gentiles, inciso C, con ley, inciso D, y sin ley, inciso E, todos pecaron, todos, ya sean judíos, ya sean gentiles, ya sean porque tenían la ley o ya sean porque no tenían la ley, pero ante los ojos, ¿verdad?, de este gran juez, hermanos, todos salieron culpables. Ahí usted, si verdad, si usted quiere decir yo no soy culpable, eh, en este caso lo que el mundo debería hacer es reconocer, como nosotros, ¿verdad?, los creyentes hemos hecho, hemos reconocido que somos culpables. Reconocemos, como decía un hermano, ¿verdad? Hay mucha gente que no persevera, que no se acerca a la iglesia, porque dice que los cristianos son hipócritas. Tienen razón. Eso no hay que discutirlo, hermanos. Luego dicen, ¿verdad?, que los cristianos son hipócritas, que los cristianos son pecadores. Y decía un hermano, tienen razón. Pues la iglesia es un hospital de enfermos. Pero, mis amados hermanos, estamos siendo atendidos por el mejor médico de médicos. Y este es el Señor Jesucristo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es reconocer. La palabra dice que todos pecaron, que todos están enfermos, que todos son culpables. No hay nadie que se escapa, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Todos pecaron. El único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Número 2, ¿somos nosotros entonces mejores que ellos? Inciso A, en ninguna manera, dice la palabra. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En ninguna manera nosotros, ¿verdad? O sea, aquí en este caso Pablo, los judíos, creyentes en Jesús, no eran mejores que ninguno de los demás, porque ellos ya habían acusado tanto a judíos como a gentiles, ¿verdad? En ninguna manera, inciso B, ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos están bajo pecado. Y en el cristianismo hay hermanos que hacen más, hay hermanos que hacen menos. Hay hermanos que van más avanzados, hay unos que se van cayendo y levantando, pero ante los ojos de Dios todos son iguales. Todos son iguales, porque por más trabajo, por más fidelidad que el hombre tenga, por más obras que el hombre haga y quiera valerse de sus obras, al final necesita de un Salvador. Necesita del Señor Jesucristo. Entonces, la conclusión de lo que viene argumentando el apóstol Pablo es que no hay nadie mejor. No hay nadie mejor, porque todos están bajo pecado. Inciso B, todos desobedecieron, dice la palabra del Señor. En Romanos, su capítulo 3 y su verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Todos desobedecieron, mis amados hermanos. Número 1, Dios sujetó a todos en desobediencia. Romanos capítulo 11 y su verso 32. Dice la palabra del Señor, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de quién? De todos. Hermanos, ¿cómo es que Dios sujetó a todos en desobediencia? Inciso A, por la ley. Una vez, hermanos, habiendo sido revelada la ley, todos salieron culpables, ya sea porque tenían la ley o no tenían la ley, pero aquí la ley, hermanos, sacó a la luz, ¿verdad?, lo que es el carácter divino de Dios, la santidad de Dios. La ley refleja la santidad de Dios. Y la ley demuestra que nosotros, hermanos, somos pecadores. Entonces, por medio de la ley, todo el mundo fue sujeto, ¿verdad?, a desobediencia, porque nadie fue capaz de cumplir la ley. Inciso B, nadie puede cumplir la ley. Inciso C, todos tenemos el mismo problema. ¿Y cuál es ese problema? Como decía el hermano Carlos Camacho, el problema, aunque usted no lo crea, el problema es la santidad de Dios. Ese es el problema.
Es el gran problema del hombre, la santidad de Dios. Y la ley, hermanos, la ley revela la santidad de Dios. Entonces, nosotros somos incapaces, ¿verdad? En este caso, los judíos, que tuvieron la ley, que tuvieron ventaja porque tuvieron la palabra revelada, y aún teniendo la palabra revelada, ellos pecaron. Ellos pecaron, hermanos. Y nosotros ahora ya estamos, ¿verdad? Bautizados, ya estamos perseverando. Los hermanos ahí en Roma ya estaban perseverando, pero estaban pecando. ¿Por qué razón? Porque se despreciaban unos a otros, porque no había igualdad, porque uno se sentía más grande que el otro, se desprestigiaban, porque despreciaban al mundo, ¿verdad? Al mundo que vivía diferente a ellos lo despreciaban, eran muy moralistas. Entonces, ese es el problema. Todos tenemos el mismo problema, aunque usted diga, ¿verdad?, que no, pero usted ha violado la ley de Dios. Todos. Entonces, todos somos iguales aquí ante los ojos de Dios. Todos somos iguales, todos somos pecadores. Todos no podemos acercarnos a Dios por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos. Así usted se la pase, ¿verdad? Guardando la ley, como lo quería hacer el pueblo, o como lo hacían los hermanos creyentes judíos, ¿verdad? Ellos seguían la tradición de la ley, como la gente lo quiere hacer en el tiempo actual también. Hay gente, hermanos, que ama, ¿verdad?, la cultura judía y que piensa que por la cultura judía es mejor. Hay personas que piensan que porque estudian el hebreo y entienden el hebreo y se circuncidan de acuerdo a la ley y perseveran de acuerdo a la ley, ¿verdad? Cumpliendo las tradiciones de la ley. Hay gente, hermanos, aquí en Estados Unidos que hace sus enramadas afuera de su casa para celebrar la fiesta de las enramadas, porque ellos son fieles a la ley y piensan que de esa manera son mejores que los creyentes, ¿verdad? Eh, Gentiles, como nosotros, ¿verdad? Que creemos en Cristo Jesús, ¿no? En una forma de vida, no en las tradiciones judías. Pero hay gente que se sigue identificando y sintiéndose más apegados a Dios, que Dios los ama más a ellos por abrazar las tradiciones de la ley. Y en realidad dice la palabra del Señor que todos tenemos el mismo problema, ya sean los que tienen la ley. Fíjense, los judíos, hermanos, ellos seguían la ley al pie de la letra, las tradiciones. Nadie lo hizo mejor que ellos en ese tiempo porque ellos estaban en la espera de la venida del Mesías. Ellos pensaban que seguir todo al pie de la letra iba a ser, ¿verdad?, que el Mesías viniera y estableciera su reino allá en Israel y ellos pudieran dominar el mundo. Pero en realidad, hermanos, es que todos, cuando fueron pasados a la corte, ¿verdad? Cuando fueron juzgados por Dios, cuando fueron examinados por Dios, todos salieron culpables. No hay nadie que salió, ¿verdad? Bueno. Entonces, todos tenemos el mismo problema. Se podría decir, ¿verdad?, desde que empezó a existir el hombre hasta el tiempo actual. Es el mismo problema. Nosotros somos pecadores y Dios es santo. Entonces, aquí hay una gran barrera. Y nosotros no podemos unirnos a Dios porque somos pecadores. Entonces necesitamos del plan divino de Dios. Número 2, por eso nadie es mejor que otro. Inciso A, porque todos desobedecieron. Inciso B, para que Dios tenga misericordia de todos. Ahora, como todos desobedecieron, ¿verdad?, por la ley, ahora dice la palabra que Dios tiene misericordia. ¿De quién? De todos, ya sean judíos, ya sean gentiles. Dios tiene misericordia de todos. La misma misericordia que Dios tiene para el judío, la misma misericordia que tiene para el gentil. Dios tiene misericordia del mundo porque la palabra dice que el Señor, Dios, dio su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para redimir a todo el mundo. Lo que el mundo tiene que hacer es reconocer que es culpable. Reconocer que necesita de Dios. Reconocer que tiene un problema, ¿verdad? Hay gente que tiene problemas, hermanos, y que no quieren reconocer que tienen un problema, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que tienen adicciones a las drogas
y ellos no quieren reconocer que tienen adicciones a las drogas. Entonces no reciben ayuda. Hay problemas de las personas, ¿verdad? El problema de las personas es que no reconoce su error. No reconoce que tiene un problema, no reconoce que tiene necesidad. Pero Dios, dice la palabra, tiene misericordia de todos. Y si Dios tiene misericordia de todos, es que a Él le plació tener misericordia de todos. No es por lo que usted hace, hermano. No es así. No es por lo que yo hago. No es por lo que cierto grupo hace, ¿verdad? No. Es porque a Él le plació tener misericordia del mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por lo que Jesús hizo. Es ahí, por medio de Él, como Dios ahora tiene misericordia de toda la humanidad. Para que Dios tenga misericordia de todos. Todos tenemos los mismos beneficios de Dios, entonces nadie puede sentirse mejor que otro, ¿verdad? ¿No? Como lo hacían los hermanos allá en la iglesia en Roma. Unos se sentían mejor que otros. Cuando la misericordia de Dios es para todos, porque todos pecaron. Inciso C, de lo que tiene la ley, de los que tienen la ley escrita, Dios tiene misericordia de todos, de los que tienen la ley escrita, como de los que no la tienen. La misericordia de Dios, inciso E, es un alcance universal de misericordia. Inciso F, conclusión. Nadie es mejor que otro, porque al final todos necesitamos de la misericordia de Dios. Según Gálatas, su capítulo 3 y su verso 22, dice la palabra, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, todo. Esto es la palabra de Dios, hermanos, la ley dada por Dios. Lo encerró todo bajo pecado. Todo es todo. No hay nadie en que se escapó. Todos quedaron encerrados sin salida. Pero como Dios es un Dios de misericordia, ahora la palabra de Dios dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fíjense. Para que la promesa, Dios encerró a todos bajo pecado, para que la promesa, ¿verdad? Que es por la fe. ¿En quién? En lo que nosotros hacemos, no. En Jesucristo, ¿verdad? Fuera ahora dada a los creyentes. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, es por medio de Jesús. Por eso toda la honra y toda la gloria deben de ser siempre para el Señor Jesucristo. Porque es por Él y solo por Él como nosotros podemos ahora alcanzar la misericordia de Dios. Número 2, el pecado y el ser humano. Inciso A, las características del ser humano. Número 1, lo revela las Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, revela las características del ser humano y el pecado en el ser humano. Dice Romanos capítulo 3 y su verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el carácter del ser humano. Si usted va a definir a un ser humano, ¿cómo es el ser humano? ¿Verdad? El ser humano, ¿verdad? Es pecador. Esas son las características que la Sagrada Escritura da del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo define Dios al ser humano? Lo define como un ser pecador. Las características del ser humano según las Sagradas Escrituras, no según yo, ¿verdad? No, según las Sagradas Escrituras, eso era para que los judíos pudieran entender, ¿verdad? Que tenían un problema. Número 1, lo revela las Sagradas Escrituras en Romanos 3:10. Inciso A, entre los seres humanos no hay justo ni aún uno. Ahora usted busque un justo en toda la tierra y no lo hay, dice la palabra del Señor. No hay que creer en la palabra. Entonces, si no hay ni un justo, eso me echa en cuenta a mí, eso le echa en cuenta a usted, ¿verdad? Aunque usted en sí mismo, usted se cree justo, usted siente que hace las cosas bien,
Pero si pasa a ser juzgado por Dios, hermanos, dice la palabra que no hay justo ni aun uno. No los hubo antes y no los hay ahora. No lo hay. Inciso B, no hay quien entienda. Verso 11. Entre todos los seres humanos que hay en la tierra, no hay uno que pueda entender para hacer la voluntad de Dios. No lo hay. Inciso C, no hay quien busque a Dios. Dentro de todos los seres humanos, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, ahí hay un claro ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? ¿Buscó a Dios? No lo buscó. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios tuvo misericordia de él y Dios fue el que buscó al hombre. El hombre no lo buscó. El hombre se empezó a esconder y no quería ni siquiera ver a Dios. Y en el tiempo actual, el ser humano, hermanos, no quiere buscar a Dios. Israel mismo no buscaba a Dios. Como lo vimos en la serie anterior, dice que los judíos estaban en el desierto haciendo sacrificios, pero sus corazones estaban en Egipto. Fíjense. Entonces, no podemos agradar a Dios de acuerdo a lo que nosotros, a nuestros méritos propios. Y aún así teniendo las Sagradas Escrituras, no podemos agradar a Dios, hermanos. Porque así lo revela la Sagrada Escritura. Número 2, todos se desviaron. Todos se desviaron. Eso quiere decir que había pues un camino. El camino lo marcaba la ley. El camino marca la ley, marca la santidad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios busca del hombre, pero el hombre se desvía. Entonces todos se desviaron, se fueron por otro camino. Dice Romanos capítulo 3, verso 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que desviarse consiste, hermanos, en número 1, inciso A, hacerse inútiles. ¿Qué quiere decir hacerse inútiles? Es que, mis amados hermanos, nosotros fuimos criados, ¿verdad? Para adorar a Dios. O sea, ser útil en esta tierra, bueno, ser útil ante la sociedad incluye, ¿verdad? Influye mucho la educación, ¿verdad? Una persona útil es alguien que contribuye a la sociedad. Una persona inalfabeta, la sociedad piensa, ¿verdad? Que no es alguien que contribuye a la sociedad. Entonces, para la sociedad, ¿verdad? En aquel tiempo y en este tiempo, ser alguien útil, ¿verdad? Es alguien que contribuye, que influye, que produce cosas buenas para la sociedad, pero no ante los ojos de Dios. Ser útil ante los ojos de Dios es vivir para Dios, es adorar a Dios, es honrar a Dios, es amar a Dios. Pero ¿quién lo hace? Nadie, dice la palabra del Señor. Todos son inútiles ante la presencia de Dios. Todos, hermanos. Inciso B, no hay quien haga lo bueno. Eso está en Salmos, capítulo 14, verso 1 al 3. El apóstol Pablo, hermanos, estaba fundamentando, ¿verdad?, sus argumentos en las Escrituras, porque él era conocedor de las Escrituras y los judíos tampoco eran judíos, hermanos, cualquiera, eran personas que conocían las Sagradas Escrituras. Y entonces él les cita el Salmos, capítulo 14, su verso 1, dice la palabra, dice el necio en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo no lo estaba inventando, él estaba citando algo que ya estaba en los salmos, hermanos, desde antes del Señor Jesucristo. Aproximadamente 1000 años antes del Señor Jesucristo. Esta escritura lo estudiaban el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que Jehová Dios miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ok, así, mami. Ante los ojos de Jehová Dios de los ejércitos, hermanos, no hay ningún entendido de los hijos de los hombres. No hay quien busca a Dios de los hijos de los hombres. Y por eso hay algunos hermanos, y yo concuerdo con ellos, que dicen, yo voy a la iglesia porque estoy buscando de Jesús. ¿Cuándo, hermanos,
el sentido es diferente. Jesús vino a buscarnos a nosotros. Se podría decir que yo voy a la iglesia porque fui encontrado por Jesús. Pero como lo cambiamos, ¿verdad? Nosotros dijimos que nosotros lo buscamos a Él. Eso es mentira. Jesús vino desde su trono de gloria. La palabra de Dios dice que Él dejó su trono de gloria y vino a esta tierra por amor a usted y por amor a mí y por amor a todo el mundo, porque Él quiere que todo el mundo se salve. Él vino a buscarlos, porque en sí nosotros, ¿verdad? Como seres humanos no podemos, ¿verdad? No está en nosotros. Esa característica no la tenemos. Somos inútiles y hay que reconocerlo. Somos inútiles, hermanos. Ahora, el problema es que es pesado esta palabra. Yo no sé cómo lo digirieron los hermanos que estaban en Roma, los judíos, porque ellos eran los que se sentían mejores. Yo no sé cómo cayó sobre ellos, ¿verdad? Y también sobre los hermanos gentiles, porque ya eran creyentes. Y cómo viene el apóstol Pablo en su carta diciendo, ¿verdad? Que todos se hicieron inútiles. Había que entenderlo, pues, de acuerdo, ¿verdad? A lo que él quería explicar, el punto que él quiere dar a entender. Entonces dice la palabra, no hay ni siquiera uno a los ojos de Jehová, hermanos, a los ojos de Dios. Si Dios mira desde el cielo, si quitamos a Jesús del mundo y Dios mira desde el cielo a la tierra, no hay ningún bueno, no hay ningún entendido, no hay quien busque a Dios, no hay alguien útil para Dios en esta tierra. A los ojos de Dios, a los ojos de los hombres, los fariseos se sentían mejores, los saduceos se sentían mejores, ¿verdad? Los cristianos judíos se sentían mejores y en cierta ocasión los gentiles se sentían mejores que los paganos. Yo no sé cómo, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de nuestro cristianismo, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos mejores cristianos que otros, si nosotros nos sentimos mejores que los que no han creído, ¿verdad? Puede ser que tal vez, y si es así, pues nos falta entender, hermanos, verdaderamente el Evangelio. Y ese es el propósito del apóstol Pablo, es que nosotros dependamos de Jesús. Ese es el propósito. No que dependamos de nosotros, no que dependamos de lo que hacemos, no que nos valgamos de lo que hacemos, sino que nos valgamos de Jesús, que dependamos de Jesús, que glorifiquemos a Jesús y que no nos glorifiquemos nosotros mismos. Porque a los ojos de Jehová, hermanos, si quitamos a Jesús, todo lo que usted hace no tiene sentido. No sirve para nada. Inciso B, y lo comprueba. Ahora, cuando habla, mis amados hermanos, la palabra de Dios lo comprueba. En Romanos, su capítulo 3 y su verso 13, dice la palabra, sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, yo le pregunto y usted contesta, ¿verdad? ¿Hay injusticia en este mundo? Hay. ¿Hay asesinatos en este mundo? Hay. Y entonces, mis amados hermanos, si los hay, entonces esta palabra es real. Bueno, si los hay en todo el mundo. No solamente lo hay, ¿verdad? Y a veces hablamos, hay estadísticas, ¿verdad? Que en este país hay más que en el otro país, pero en realidad es que la injusticia, la violencia, sucede a nivel mundial. ¿Por qué razón? Por el comportamiento humano, hermanos. El comportamiento del hombre. Ese es el problema. Y todos le echan la culpa al presidente. El pobre presidente se lleva toda la carga. Y como dicen otros hermanos, el presidente y el diablo. Porque al diablo también le echan toda la culpa, pero si quitáramos al diablo, hermanos, de todas maneras, la característica, aquí el Señor está dando características del hombre, no características del diablo. Cuando el Señor habla del diablo, también da las características del diablo y lo que el diablo hace y lo que puede hacer. Pero aquí está dando las características del hombre. Número uno, las características, cómo se comporta el hombre. Dice que no hay ni un justo, no hay ni un bueno, no hay ni un entendido, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, son inútiles todos, nadie le sirve a Dios. Esas son las características. Y ahora lo comprueba con la obra del ser humano. La obra del ser humano es su comportamiento. Número uno, el comportamiento del hombre. Inciso A, por medio de lo que el hombre habla. Fíjense cómo lo comprueba el Señor, por medio de lo que el hombre habla. Hermanos,
Como dijo un hermano, cuando vamos al doctor, lo primero que el doctor hace es que abramos la boca, ¿verdad? Y nos dice, abre la boca y levanta la lengua y te toman la temperatura y te checan la garganta con un foquito, ¿verdad? Una lamparita. Y depende de lo que mira, va a evaluar si estás, qué es lo que tienes. Y seguro vas a salir enfermo. Y Dios, por eso dicen que estos pasajes son conocidos también como los pasajes del doctor. ¿Por qué razón? Porque ahí lo primero que hace es checar la boca del hombre. Lo abre y ¿qué ve? Dice que en su garganta es el hombre como sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada bueno. De ahí no va a salir nada bueno para agradar a Dios. ¿Lo entienden? No sé si lo entienden o no. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Solamente que Él implante algo, ¿verdad? Algo que sea de Él en nosotros, para que por medio de Él podamos agradar a Dios. Pero por sí, hermanos, por sí solos, no, ¿qué va a salir? ¿Qué de bueno va a salir de la garganta de un hombre, del hombre, en este caso, ¿verdad? Si su garganta es sepulcro blanqueado, imagínense. Por medio de lo que el hombre habla, Jehová Dios define el comportamiento del hombre y el hombre entonces queda comprobado que es un hombre inútil y pecador. Bueno, inútil suena duro, ¿verdad? Pero es mejor reconocer, porque es lo que la palabra está haciendo aquí, es que nosotros reconozcamos que sin Él no somos nadie, hermanos. Sin Él no somos nada. Eso es lo que debemos reconocer. Y por eso debemos amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Dice la palabra del Señor allá en Gálatas 6:10, cuando alguien viere a su hermano, dice, cometer una falta, o sea, cometer pecado, dice, vayan y restáurenlo, ¿verdad? Ayúdenlo a llevar la carga y cumplan así la ley de Cristo. Hay que ayudarlos. Pero ¿qué es lo que hacemos, hermano? A veces en vez de ayudarlos, vamos y los acabamos. ¿Cómo los acabamos? Como hacían los romanos, sintiéndonos mejor que ellos. Y los empezamos a acusar, los empezamos a tratar, los empezamos a decirle hasta de todo, hermano. Y no nos damos cuenta, hermanos, que nosotros hemos sido acogidos a misericordia, por la misericordia de Dios. Ahora Él ve que en nuestra garganta, hermanos, no hay nada bueno, ¿verdad? En nuestras palabras no hay nada bueno. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Sanarnos. Y esa es la iglesia. La iglesia es un hospital de hombres que han reconocido que están enfermos, que han reconocido que están, hermanos, que son culpables y que ahora están en un proceso de recuperación. Y que esta obra, dice Filipenses 1:7, que va a ser completada cuando Jesús venga por segunda vez y nuestros cuerpos mortales, pecadores, sean transformados semejante al cuerpo de Cristo Jesús. Pero para eso tiene que creer. Tiene que empezar por reconocer que usted tiene un problema, que usted es inútil, que usted está enfermo. En su garganta, prácticamente la garganta lo ha detectado, que usted es un hombre enfermo y que de su ser, de su interior, no puede salir nada bueno. Porque, porque qué bueno puede salir de alguien enfermo, ¿verdad? La misma palabra dice, con sus lenguas engañan. ¿Alguna vez ha engañado usted, hermano o hermana? Y aquí no hay engaños chiquitos ni engaños grandes. Engaño es engaño. Una hermana me preguntaba, ¿cuántos años tiene usted, hermano? Y yo le decía, yo tengo 20. Y la hermana me dice, hermano, los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Fíjense, así de fácil engañamos, hermanos. Uno fácilmente va a mentir. Y desde que usted se bautizó, usted no puede decir que usted no ha mentido. Yo reconozco que soy culpable. Reconozco que necesito al Señor Jesucristo. Reconozco que estoy en una lucha, en un proceso en que yo estoy tratando de cambiar de acuerdo a la palabra de Dios, pero que no soy, hermanos, perfecto, hermanos, ¿verdad? Si usted me va a ver a mí, va a haber errores. Y por eso no tiene sentido que la gente diga que los cristianos son hipócritas y yo por eso no me voy a reunir. Es como decir, mi comida no salió sabrosa. Y eso quiere decir que Jesús no me ama. Eso es una incoherencia, eso es algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Para no reconocer que yo también soy igual o peor
pero que puedo ser recibido a misericordia. Entonces dice la palabra, con su lengua engañan. Y lo peor es, inciso D, veneno de aspidez, o sea, veneno de víbora hay debajo de sus labios. ¿Cómo es esto? Bueno, eso pasa, ¿verdad? Cuando nosotros no conocíamos a Dios. Yo espero que ahora que ya conocemos a Dios, ya hayan cosas mejores debajo de nuestros labios, ¿verdad? ¿Cómo es que hay veneno de víbora debajo de nuestros labios? Cuando nosotros, hermanos, hablamos mal de otro. Cuando nosotros, hermanos, hablamos a espalda de otro y no lo encaramos. Cuando nosotros, hermanos, murmuramos de otros. Y peor si es nuestro hermano. ¿Qué nos dice? Pues amarás a Dios. Es que la adoración que Dios busca ahora es tan fácil. Y es así, miren. Número uno, amar a Dios con todo su corazón. Eso es creer en Dios. Amar a Dios es creer en Dios, ¿verdad? Reconocer que hay un creador. Porque lo contrario de no amar a Dios es no creer en Dios. Y eso lo expone Romanos 1:18 al 32, donde dice, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? No reconoce a Dios ni siquiera por medio del universo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se hacen ídolos, ¿verdad? Crearon sus propios ídolos de diferentes clases y se corrompieron, o sea que prefirieron darle la gloria a los ídolos, o a sí mismo, dice la palabra, o a la naturaleza, dice la palabra, pero cero Dios, o sea que ellos no quieren reconocer que hay un Dios. Entonces la adoración aquí entra en que nosotros reconozcamos que hay un creador, ¿verdad? Y número dos, dice la palabra, que si reconocemos que hay un creador y si decimos que lo amamos, entonces ¿qué corresponde? Amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, es obvio, hermanos, que ya no va a haber engaño pues en nuestra boca, ya no va a haber veneno debajo de nuestros labios, pero esa es una batalla. Hay que reconocer que es una lucha. Y hay personas que tienen ese hábito de hablar mal de otro, de contar el chisme a otro. En cierta ocasión unos hermanos confesaron su pecado con unos ancianos, ¿verdad? Y los ancianos fueron y le contaron al ministro, al predicador, y el predicador viene y hace una clase de acuerdo para los hermanos que estaban, bueno, que habían faltado. Y de ahí, pues ya se supo el problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros, mis amados hermanos, ¿verdad? No somos capaces, hermanos, de mantener, pues, ¿verdad? Eh, eh, la justicia de Dios, ¿verdad? De, de, de ser leal a nuestro prójimo, ¿verdad? A veces, hermanos, hablamos de ellos, ¿verdad? A veces los acusamos. A veces usamos, hermanos, la palabra de Dios para matarlos. Entonces, es una lucha, es una lucha. Y por eso es que cuando el Señor Jesucristo venga, eso va a cambiar. Y nosotros, hermanos, debemos reconocer que es una lucha, porque si no reconocemos que es una lucha, entonces vamos a pensar que ya somos perfectos, ¿verdad? Vamos a pensar que hacemos las cosas bien. Y no vamos a querer, hermanos, rectificar. Y siempre vamos a pensar que como creemos, hermanos, que somos 100% fieles, no vamos a encontrar defectos en nosotros. Entonces, número uno, aquí hay que reconocer que en nosotros hay un problema y que nosotros estamos en un proceso, ¿verdad? De agradar a Dios y tenemos que esforzarnos, hermanos, día con día, reconocer cuando somos imperfectos, cuando fallamos y rectificar, mis amados hermanos. Porque así lo dice la palabra del Señor, que debajo de la lengua del hombre hay veneno de aspidez y víbora. Ojalá y no lo haya pues en nuestros labios, ¿verdad? Pero si los hay que reconocer, eso es todo. Y si yo reconozco, entonces puedo trabajar con el problema. Número dos, la obra del ser humano. Inciso A, su boca está llena de maldición. 3:14. Y así están los Efesios. Y así estaban los Colosas. Usted puede leer Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Ahí da una lista de cómo eran los hermanos y de lo que tenían que cambiar. En Efesios también, en Efesios su capítulo 4, verso 27 en adelante, o verso 20 en adelante. Capítulo 5, verso 1 también. Ahí nos habla, hermanos, de cómo eran los hermanos que estaban en Éfeso. Ellos tenían ese problema. Y yo creo que ellos reconocieron ese problema. Y cuando reconocieron ese problema, trabajaron con ese problema y fueron mejores creyentes para amar a Dios y para amar a su prójimo. Porque en esto consiste, hermanos. Lo que nos está dando aquí es una lista que va contra el prójimo. Su boca está llena de maldición. Cuando usted habla maldición, está haciendo daño, ¿verdad? A los que están a su alrededor, hermanos. Y las palabras de maldición, pues incluyen muchas palabras, hermanos.
que no lo vamos a mencionar, pero ya usted sabe, ¿verdad? Usted conoce cuáles son esas palabras, y a veces se hacen, hermanos, costumbre, y a veces ya las hablamos por costumbre, ¿verdad? Y no sabemos que son palabras que dañan. Entonces, mis amados hermanos, es un problema que hay en el hombre. ¿Y quién va a decir que no? Yo reconozco que sí. Ahora, por ahí puede haber que los judíos en ese tiempo, tal vez ellos reconocían, ¿verdad? Pensaban ellos, ¿verdad? Que ellos eran fieles. Pero todo esto, hermano, deja en evidencia que en la boca del hombre hay maldición. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Amargura, maldición y amargura. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca bendicen a Dios. El hombre no bendice a Dios, hermanos. Usa sus labios, ¿verdad? Para cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y ese es el problema del ser humano. Entonces, eso lo podemos ver en Salmos, su capítulo 5 y su versículo 9. Cuando usted está maldiciendo, hermano, cuando nosotros, ¿verdad? Usamos palabras que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no estamos bendiciendo a Dios. Dice Salmos capítulo 5, verso 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Mire pues. No hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Fíjense, no hay sinceridad en la boca de ellos, dice la palabra del Señor. El Salmos capítulo 10 y su verso 7, dice la palabra, llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Es así como lo define la palabra del Señor, hermanos. Es así como el ser humano actúa con sus palabras. Esas son las palabras que el hombre hace, que el hombre dice, ¿verdad? Inciso B, sus pies se apresuran para derramar sangre. Isaías capítulo 59, su verso 7 al 8, nos habla de eso, hermanos. La injusticia, la violencia. Fíjense, primero el hombre habla maldición, pero ¿qué diferencia hay entre uno que derrama sangre y uno que habla maldición? Ante los ojos de Dios no hay diferencia. Hay hombres que asesinan, pero hay hombres que maldicen también. Hay hombres que no son sinceros con sus palabras, no son fieles. Usan sus... ¿Es verdad o es mentira? Y aún hay hermanos que ya somos hermanos cristianos y que todavía somos tramposos. Todavía hacemos fraudes. Todavía hacemos, hermanos, negocios desleales. Pero como les dije, es una lucha, hermanos. Es una lucha. Y hay que reconocer, por eso hay que reconocer que necesitamos de Jesús. Inciso C, quebranto y desventura hay en sus caminos. Romanos 3:16 dice la palabra, quebranto y desventura hay en sus caminos. Los caminos de los hombres, hermanos, sin Dios, ¿verdad? No son buenos. ¿Qué es lo que trae? Dice la palabra quebranto. ¿Qué más trae? Desventura. Eso quiere decir que el hombre sufre, ¿verdad? Que al final, después de hablar tanta maldición, de hacer fraude, de practicar la injusticia, de asesinar, hermanos, el hombre termina siendo un hombre infeliz, un hombre quebrantado, que después sufre las consecuencias. Entonces, el hombre no es feliz. Y el hombre tiene que reconocer que no es feliz. Ahora, ¿existe la felicidad? Sí, existe. Pero el hombre tiene que reconocer primero que tiene un problema. Si yo reconozco, ¿verdad? Que mis caminos no son buenos, que hay algo que no me llena, que no soy feliz. Entonces, si existe la infelicidad, es obvio que existe la felicidad. Y hay que reconocer que necesitamos de esa felicidad. Toda la maldición, la amargura, todo lo que el hombre hace, lo hace porque no es feliz. El hombre quiere sentirse bien, quiere sentirse feliz. Y es por eso que el hombre lo hace. Inciso D. Y no conocieron camino de paz. No hay paz, hermanos. No hay paz. Y eso se ve a nivel mundial. El mundo no tiene paz. Inciso E. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora habla de los ojos, hermanos. Ay, ay, ay. Fíjense, qué difícil.
no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando mira el hombre, mira, hermanos, y no tiene temor de Dios en lo que mira. Fíjense, hay muchas tentaciones, hermanos. Hay unos que su tentación es el dinero y ¿qué hacen? Roban. Hay diferentes clases de tentaciones y debemos reconocer que es una lucha, es una batalla. Y debemos estar, hermanos, trabajando en eso todos los días. Y hay que reconocer cuando cometemos errores. Por eso los cristianos, hermanos, si alguien dice la palabra que no comete pecado, que no peca, es mentiroso. Ese no conoce todavía a Dios, porque entonces, si alguien dice que no peca, entonces está haciendo a Dios mentiroso. Cuando alguien dice, ¿verdad?, que es fiel, que no comete ningún delito, ¿verdad? Por ejemplo, hay hermanos que dicen, yo sigo la doctrina completita, así como va al pie de la letra, y de ahí no me salgo, y el que se sale está en pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el hermano es fiel y no comete pecado. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. ¿Y qué significa eso? Entonces, si no comete pecado, no necesita de un Salvador. Pues, ¿para qué quiere a Jesús? ¿Para qué Jesús está a la diestra del Padre? Yo no lo estoy diciendo que vaya a pecar, porque eso es lo que decían del apóstol Pablo. Eso es lo que decían también de Martín Lutero, que Martín Lutero enseñaba que el hombre, ¿verdad? No le importara cómo vivía, simplemente con que creía en Dios. Pero es que eso no entendían realmente lo que Martín Lutero enseñaba. No entendían lo que el apóstol Pablo enseñaba, los judíos. Y dice la palabra del Señor que los judíos decían que el apóstol Pablo enseñara en el versículo 7 de Romanos capítulo 3, verso 7, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos ha calumniado y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pero eso era lo que estaba enseñando el apóstol Pablo. No, no, hermanos. Lo que la palabra nos quiere enseñar, hermanos, es que nosotros debemos reconocer que tenemos un problema, que nosotros somos pecadores. Y aunque ya hemos creído, nosotros debemos reconocer que necesitamos de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Y si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso y hace mentiroso a Dios, porque Dios ha dado un Salvador para los creyentes, porque Dios sabe que los creyentes son incapaces de poder agradarle a Él. Entonces, ahora cuando creemos, la justicia de Jesús se le imputa al creyente y el creyente es declarado justo. Romanos 1:3 en adelante usted puede leer que el hombre es declarado justo. En Romanos 1:7 al 8 dije que el hombre es declarado hijo de Dios. Ahora pone al hombre al mismo nivel de Jesús. Jesús es el único hijo de Dios. Pero cuando el hombre cree por la justicia de Jesús, por la fe en la resurrección de Jesús, pasamos a ser nosotros hijos de Dios. Por Jesús. Entonces necesitamos, hermanos, necesitamos de un Salvador. Necesitamos reconocer que nosotros tenemos pecado, que fallamos, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Entonces, sus pies se apresuran para derramar sangre, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, hay que tener cuidado, hermanos. Hay que reconocer, ¿verdad? Lo que nosotros miramos, ¿verdad? Y lo que nos afecta y trabajar en eso, mis amados hermanos. Eso es lo que nos enseña, hermanos, la palabra del Señor. Aquí entonces, hermanos, pues reconocemos que todos tenemos el mismo problema. Todos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos de un Salvador. Necesitamos del Espíritu Santo, que nos guíe, que trabaje en nosotros. Para eso hay que dejarse también guiar del Espíritu Santo. Pero todo empieza, hermanos, con reconocer. Por eso hay que reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, arrepentirnos, ¿verdad? Creer, obedecer, venir a los pies de Jesús y entonces, mis amados hermanos, vivir, pues, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, depender de Jesús. Lo que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él, hermanos. Número uno, ante los ojos de Dios todos somos iguales. No hay nadie más y no hay nadie menos. No hay ninguno, ni siquiera me podría decir, ¿verdad? Los primeros cristianos, ni siquiera los apóstoles. No, hermanos, todos son iguales. Nadie es bueno,
para merecer el cielo. No, nadie es bueno para merecer el cielo. Ni siquiera los apóstoles eran buenos para merecerse el cielo. Y aún ellos murieron, hermanos, por el evangelio. Dieron su vida. Fueron personas ejemplares. Pero con todo lo que ellos hicieron, no son buenos para merecerse el cielo. Todos hemos pecado. ¿Qué nos queda? Recibamos la gracia de Dios. Amén. Así como la recibieron los apóstoles, como lo recibió el apóstol Pablo, hermanos. Él recibió a Jesús y él quería que todos los hermanos entendieran, ¿verdad? Que tanto judíos como romanos dependen de Jesús. Y ellos querían que los hermanos entendieran que tanto, ¿verdad? También a los incrédulos, Jesús, hermanos, murió por ellos y Dios tiene también misericordia de ellos. Entonces, hermanos, este ha sido el tema la noche de hoy, ¿verdad? Todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos necesitamos recibir, hermanos, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el regalo de Dios. La salvación solamente es posible por medio de Jesús. No hay, allá en Hechos capítulo 4, verso 11 al 12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea, hermanos, toda la honra y toda la gloria por medio de los creyentes, por todos los siglos de los siglos, dice la palabra. Amén. Vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración y que Dios me los bendiga. Esta ha sido la meditación de la noche de hoy y esperamos continuar la próxima semana con nuestra meditación. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por darnos la oportunidad, Padre, de estar una vez más aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con todos, Padre, los que nos estuvieron sintonizando. Padre Celestial, bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir perseverando, a seguir reconociendo, Padre, nuestros errores, nuestros pecados, Padre Celestial, a seguir, Padre Celestial, cambiando, Padre, para que podamos, bendito Dios, seguir, Padre Celestial, dándote la honra y dándote la gloria a través de lo que hacemos, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También te pedimos, Padre, por aquellos que no han creído, Padre Celestial, que los ayudes, Padre, a reconocer que tienen un problema y que puedan, bendito Dios, también creer en Jesús y reconocer que solamente por Él podemos cambiar, podemos lograr una vida diferente en esta tierra, podemos experimentar la vida en abundancia y podemos, sobre todo, Padre Celestial, estar ante tu presencia el último día. Gracias te damos, Señor, que toda la honra y la gloria sea para ti, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Vamos a terminar sintonizando algunos himnos para cerrar nuestra transmisión. Amén. Quiero mandar saludos a nuestra hermana Carmen Osuna. Gracias, hermana Carmen. A nuestro hermano Carlos Pérez. Muchas gracias, hermano Carlos. Que el Señor lo bendiga. Saludos. Saludos a mi hermana Francisca, a nuestro hermano Gregorio González. Muchas gracias, hermano Gregorio. Gracias por su sintonía. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi
amén. Feliz noche, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos sintonizamos hasta la próxima. Gloria, mis labios te alabarán. Mientras viva te alabaré y mis manos a ti alzaré. Mejor que la vida es tu amor.